¿Estoy al aire? ¿Cómo? Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia de inauguración de la Compañía de la Guardia Nacional de Marabatío, Michoacán, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Marabatío, de Michoacán, nos da mucho gusto estar de nuevo en este municipio, en esta región del estado de Michoacán. Estamos iniciando una gira que tiene como propósito inaugurar estos cuarteles que se han construido para alojar a miembros de la Guardia Nacional. Es, desde luego, muy importante, siempre será significativo visitar este estado de Michoacán, con tanta historia, con tanta cultura. Es de los estados imprescindibles, es de los estados que siempre han estado a la vanguardia de los cambios, de las transformaciones de nuestro país. ¿Cómo olvidar que fue un michoacano, uno de los precursores del movimiento de independencia nacional, el cura Morelos, José María Morelos y Pavón, en esa primera transformación que se llevó a cabo para que México se constituyera como país independiente y soberano. Morelos, además, era un defensor de la justicia. No olvidemos
que él dictó el célebre documento Los sentimientos de la nación, donde de manera sencilla pedía que se moderara la indigencia y la opulencia, estaba a favor de la igualdad. Morelos también decía que se elevara el salario del peón, pedía que se educara al hijo del campesino, al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Y Morelos exclamaba que debían existir tribunales que protegieran al débil de los abusos que cometía el fuerte. Ese era Morelos, Michoacán. La segunda transformación también participaron michoacanos destacadísimos. Uno de ellos de esta región, Melchor Ocampo, fue asesor del presidente Benito Juárez. Él era un liberal puro, radical. Decía que el liberal moderado no era más que un conservador más despierto. Por eso Ocampo acuñó la frase diciendo: me doblo, pero no me quiebro. Aunque también se repite y aplica en el otro sentido. Me quiebro, pero no me doblo. Ese era Ocampo, que participó en el movimiento de reforma. Por eso los conservadores lo vinieron a aprender a esta región y lo asesinaron en Tepeji del Río, Hidalgo. Los michoacanos también participaron en la tercera transformación, en la Revolución Mexicana. Dos michoacanos destacadísimos: el general Francisco J. Mújica, un revolucionario honesto, íntegro, un ejemplo a seguir como servidor público. Fue secretario de Comunicaciones y Transportes, pero antes fue también gobernador en Michoacán, en Tabasco, fue constituyente cuando se aprobó la Constitución vigente en Querétaro, la Constitución de 1917. El general Francisco J. Mújica, cuando terminó su servicio, se retiró a vivir en un ranchito, en una parcela acá, en su estado natal. Murió pobre. Fue un ejemplo
a seguir. Y el otro michoacano, destacadísimo durante la Revolución, sin duda, fue el general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente de México del siglo XX. Ya todos sabemos lo que significó el general Cárdenas. Él fue el que le entregó la tierra a los campesinos por la que habían luchado durante la Revolución, pero ya había pasado tiempo y no se cumplía ese compromiso. Es hasta que llega el general Cárdenas a la presidencia de 1934 a 1940, en ese sexenio, que se entregan 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Y también es el general Cárdenas el que recupera el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Petróleo que es del pueblo, que es de la nación desde entonces y que vamos a seguir defendiendo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Michoacán, ahora que estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, cuyo principal propósito es desterrar la corrupción de México, porque ese es el principal problema que enfrentamos. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los funcionarios públicos. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Por eso se está llevando a cabo esta transformación para limpiar de corrupción al país, desterrar la corrupción, purificar la vida pública, moralizar a México. Y esto se está llevando a cabo, yo diría que con éxito, porque hay mucha honestidad en nuestro pueblo. No pudieron corromper a nuestro pueblo, aunque se esmeraron en lograrlo los potentados, los de la élite del poder económico y del poder político. Pero no lo lograron, porque en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso se puede afirmar, a pesar de todo un periodo aciago de corrupción que predominó en nuestro país, que la mayor riqueza de México, del México de nuestro tiempo, es la honestidad de nuestro pueblo. Por eso tenemos mucha fe en que vamos a salir adelante. Ahí está nuestra fortaleza, en afianzar valores, sobre todo la honestidad. Estamos, como todos sabemos, enfrentando una situación muy difícil, una doble crisis, la crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica que se precipitó por esa pandemia. Pero vamos a salir adelante.
el caso más complicado, más triste, que es el de la pandemia, además de procurar que nadie se quedara sin atención médica, sin una cama de hospital, sin un médico. Además de eso, ya afortunadamente se cuenta con una vacuna que ya empezamos a aplicar, que yo espero que para finales de marzo se hayan vacunados todos los adultos mayores del país, de acuerdo al plan de vacunación, y la compra de vacunas que se ha hecho a farmacéuticas y a gobiernos del extranjero. Si se logra este propósito, vamos a reducir en un 80% la mortalidad por la pandemia. Si vacunamos a todos nuestros adultos mayores, vamos a disminuir considerablemente el fallecimiento de personas, de familiares, de amigos, de conocidos, mexicanos. Por eso tenemos confianza. Ya se están integrando las brigadas de vacunación y, como siempre, cuando se requiere, ahora vamos a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para este plan de vacunación, sobre todo para el manejo de la logística, el transporte de la vacuna, la vigilancia. Vamos a contar, desde luego, con la Guardia Nacional, con el Ejército y con la Marina, la integración de estas brigadas de vacunación. Primero, como lo estamos haciendo, se está vacunando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Esos son los primeros. Segundo, adultos mayores. Tercero, los enfermos crónicos, los que padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad. Luego el resto de la población, de acuerdo a la edad. Nada de influyentismo. Aquí no vale el que soy empresario, soy político, tengo influencia, soy líder sindical y a mí me corresponde. Nadie se va a brincar la fila. Todo de acuerdo a cuando nos corresponda, de acuerdo a la edad. Eso se va a procurar. Y les decía, tenemos ya compromisos de compra de alrededor de 120 millones de dosis de la vacuna para que se aplique a todos de manera universal y gratuita. Estamos ahora vacunando. México es el primer lugar en vacunación en América Latina y vamos a tener disponibilidad de vacunas
para avanzar pronto. Si terminamos con los adultos mayores, como es el programa para finales de marzo, continuar y que nos toque pronto para protegernos todos los mexicanos. Lo segundo que estamos enfrentando es la crisis económica. Ahí se va avanzando. Es menos complicado que enfrentar la pandemia, porque se está llevando a cabo una estrategia de fortalecer la economía popular, lo que no se hacía antes. En otros tiempos, cuando se presentaba una crisis, se rescataba a los de arriba primero, a los banqueros, a las grandes corporaciones. Ahora se decidió rescatar al pueblo y se están orientando acciones, se está destinando recursos económicos para fortalecer la economía popular, con los programas de bienestar, el apoyo a los adultos mayores, las becas para estudiantes, el Sembrando Vida, los créditos para las pequeñas empresas del sector formal, del sector informal, y todo esto acompañado de algo que yo quiero destacar aquí en Michoacán: el apoyo de nuestros paisanos migrantes. En estos momentos difíciles es cuando más nos han ayudado nuestros paisanos. El año pasado, con todo y pandemia, no dejaron de enviar apoyos a sus familiares. El año pasado fue récord en remesas. Ya tenemos el dato hasta noviembre y tenemos la proyección de lo que ingresó en diciembre. En todo el año 2020, más de 40,000 millones de dólares nos enviaron nuestros paisanos. Fue un incremento con relación al 2019 del 11%. Esto nos ayudó muchísimo. Imagínense, más de 40,000 millones de dólares que llegan abajo a 10 millones de familias a razón de $350 mensuales por familia. Por eso se está enfrentando la crisis económica. Por eso no tenemos una crisis de consumo. La gente tiene para lo básico, para su consumo de alimento, para lo más indispensable. Y ya está de nuevo creciendo la economía. Ya vamos avanzando para recuperar todo lo que se perdió en los momentos más difíciles de la pandemia, que perdimos solo de empleos formales más de 1 millón de plazas de los trabajadores inscritos al Seguro Social, pero ya vamos avanzando. Se están recontratando trabajadores, se está reactivando la economía. El otro asunto que debemos seguir atendiendo es el de garantizar la paz y la tranquilidad en el país, que es por lo que estamos aquí en Marabatí.
que no sigan creciendo, aumentando los delitos, que se atienda esta demanda de nuestro pueblo de vivir en paz. Y hemos avanzado en estos 2 años. No ha sido fácil porque se desatendió al pueblo, sobre todo se desatendió a los jóvenes, no habían opciones, no habían alternativas y no hubo profesionalismo para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, entre otras cosas. Ahora estamos trabajando juntos, todas las dependencias que tienen que ver con seguridad. Aquí están los integrantes del Gabinete de Seguridad, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, y también nos coordinamos todos los días con las autoridades estatales, municipales del país. Estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades para garantizar la paz y la tranquilidad. Esto no se hacía antes. Nosotros todos los días, de 6 a 7 de la mañana, tenemos una reunión del Gabinete de Seguridad. El presidente recibe de manera directa el reporte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Y ahí tomamos decisiones. Desde muy temprano trabajamos de manera coordinada y no se delega la responsabilidad, se asume de manera directa. Lo mismo, estamos diario, no es algo que se atiende cada semana, cada 15 días. Es algo que se le da prioridad. La seguridad para nosotros es fundamental. Por eso la perseverancia. Trabajamos juntos y con perseverancia. Y la estrategia que se está aplicando está dando resultados. Nada más. Pensemos que en año y medio se creó esta institución que es la Guardia Nacional. Ya tiene cerca de 100,000 elementos la Guardia Nacional. Lo que había antes, la Policía Federal, en su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos y solamente la mitad eran operativos. La otra mitad tenía que ver más con trabajos de carácter administrativo. Ahora son cerca de 100,000 elementos operativos de la Guardia Nacional. Y esta estrategia de tener coordinaciones territoriales en todo el país, son 266 coordinaciones territoriales. Y en cada coordinación territorial, un cuartel como este. Ya no es el tiempo en que se
llevaba a cabo un operativo, se enviaba a elementos a acampar, a vivir en hoteles de manera insegura e indigna para los mismos elementos encargados de la seguridad pública. Ahora son estos cuarteles. Ya aquí en Michoacán se tienen instalaciones completas en 22 unidades territoriales y están en proceso de construcción 11 más. En total vamos a tener en Michoacán 33 cuarteles como este. En la actualidad hay 5.225 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán. Con esta presencia que no había antes, es que vamos a seguir avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles hizo un buen diagnóstico de la situación de seguridad en Michoacán. Ha habido disminución en la mayoría de los delitos de gran impacto. Sin embargo, todavía tenemos que enfrentar el delito que más ha crecido, que más ha aumentado, el homicidio doloso, aquí en Michoacán, que ha crecido en los últimos tiempos. Por eso esta gira a Marabatío y vamos a Zamora en la tarde, que como lo mencionó el gobernador, allá es donde se ha desbordado más la incidencia delictiva y en particular se han cometido más homicidios. Es Michoacán, es también Guanajuato, estado colindante. Vamos, por eso, a Colima. Por lo mismo estamos muy pendientes de lo que sucede en Jalisco. Son 4 estados donde actúa y hace mucho daño la delincuencia organizada y es la que produce este tipo de tragedias, es la que significa el que haya más pérdidas de vidas humanas, homicidios, enfrentamientos constantes. Ayer en Celaya, en Guanajuato, en un sepelio, llegaron un grupo y asesinaron a 9 personas. Y por eso estos enfrentamientos ocasionan muchas pérdidas de vidas humanas. Tenemos que ir pacificando todo el país y esta región de México. Desde luego, no solo con la presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa y de las policías estatales, municipales. No solo con eso, sino también y fundamentalmente con los programas de bienestar que
haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que no se les abandone, como sucedió anteriormente, que no se hizo nada por los jóvenes. Querían estudiar y se les rechazaba con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y no tenían tampoco posibilidad de trabajo, y por eso muchos tomaron el camino de las conductas antisociales. Ahora hay becas para que estudien los hijos de campesinos, de obreros, de familias humildes, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, y también hay oportunidad de trabajo. Existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, solo aquí en Marabatío. Hay 592 jóvenes que están trabajando como aprendices en pequeñas empresas, en el campo. 592 jóvenes que están recibiendo un salario mínimo para capacitarse. Todo esto con el propósito de que no sean enganchados por la delincuencia. Estas acciones tienen que dar fruto más temprano que tarde. Es atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. No estar pensando que solo se va a resolver el problema con medidas coercitivas. Aunque actuemos con eficacia en el terreno de la presencia y la acción policíaca, si no atendemos las causas, no avanzamos. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso son muy importantes los programas de bienestar, que, repito, los jóvenes no sean empujados para tomar el camino de las conductas antisociales y que no sean enganchados por las bandas de delincuentes. Da tristeza que muchos de los que pierden la vida en los enfrentamientos, jóvenes. Por eso tenemos que seguir atendiendo los problemas sociales, reconstruyendo el tejido social para pacificar a nuestro país. Yo celebro el estar aquí, repito, en Michoacán, en Marabatío. Agradezco mucho a las autoridades de Michoacán, al gobernador Silvano Aureoles, al ciudadano presidente municipal José Jaime Hinojosa, presidente municipal de Marabatío. Muchas gracias y vamos a seguir adelante. Quiero felicitar a todos los elementos de la Guardia Nacional. Me da mucho gusto que sea una mujer la abanderada de la Guardia Nacional aquí en Marabatío, como también celebro el que por primera vez en la historia una mujer sea la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Y vamos todos juntos a lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán y en México. Muchas gracias a todas y a todos. Quítalo.
El presidente de la República e integrantes del Presidium realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional de Marabatío, Michoacán. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se hace una respetuosa invitación al presidente de México a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.